Sería qué ha llevado al Partido Popular aquí en la Comunidad Valenciana a su situación actual y cómo crees que ha afectado el estallido de los diferentes casos de corrupción que han salido públicos. Bueno, la consecuencia directa es perder esa hegemonía social, política que tenían de alguna manera consolidada durante 20 años, 24 en el caso de Valencia. Ellos habían construido, dijéramos, una red en su entorno que, dijéramos, se trasladaba en una serie de valores que era ser valenciano, en defensa de los valencianos. Creo que el romper los casos de corrupción lo que hicieron es, de alguna manera, romper ese espejismo que se había construido sobre buenos gestores, honestos, capaces de proyectarnos al mundo, ¿no? Que siempre además ellos construían esas frases tan grandilocuentes y tan, no sé, para tocar un sentimiento de que nosotros éramos los mejores de los mejores. Claro, eso para ellos seguir pues, en el poder y poder seguir gobernando y haciendo pues, bueno, las cosas que parece ser que han hecho con estos casos de corrupción. ¿Qué pasa? Que claro, cuando estallan estos casos de corrupción y además de una manera concatenándolos uno detrás de otro, porque además han sido muy seguidos y dibujan un panorama que no es de manzanas podridas, como ellos han intentado hacer, sino la cesta entera, ¿no? Cuando ya ves que es por todos los lados, en todas las consellerías, en diferentes escalones, hasta incluso los más altos escalones, incluso la figura de Francisco Camps, que se tuvo que sentar en el banquillo. Claro, yo creo que se rompe, dijéramos, en los ciudadanos esa imagen y decir, bueno, que lo que nos estaban vendiendo o lo que ellos, dijéramos, representaban, al final era una excusa para poder hacer estas cosas, ¿no? Ese estado de bienestar, al final, era una manera de dibujarnos una realidad que no era real, que la realidad es que no estamos tan bien, que tenemos índices de pobreza, de paro, de la gente de a pie normal y corriente no tiene grandes posibilidades, por lo tanto, ¿por qué? Y efectivamente, y además, con casos de corrupción. Claro, rompe y eso es lo que yo creo que es la consecuencia directa. Casos de corrupción rompieron completamente el espejismo que había creado el PP. Vale. Y bueno, ¿de qué forma caracterizarías, por tanto, el Partido Popular de Valencia de Blasco, Camps, Rus? O sea, ¿cómo gestionaban los recursos públicos? Bueno, es que estaban tejidos de una manera en que los recursos públicos al final eran para uso particular, partidista o de beneficio, yo no digo de políticas conservadoras también, porque ellos pues eso privatizaron la sanidad, introdujeron unos índices de concertación en la educación también muy altos, elementos ideológicos también. Pero claro, detrás de esos elementos ideológicos o de incluso las cosas que a lo mejor nos atrevieron a tocar, que por ideología podríamos pensar que hubieran cambiado y a lo mejor nos atrevieron incluso en esos 20 años de gobierno, el trasfondo, paralelamente lo que había era una generación de redes clientelares, de redes donde los recursos públicos se desviaban, pues eso, para un beneficio personal, ya sea, por ejemplo, casos de Marsa, donde uno se cogía ese dinero para arreglarse su casa o pagarse sus viajes, o las traductoras romanas, ¿no? Que eso es un beneficio personal, no es partidista, y otros para usar esos fondos vía contratación, etcétera, para pagar favores electorales. Es decir, yo siempre pongo dos ejemplos, o sea, dos casos que se entienden por sí mismos si van unidos. Tenemos por un lado Gürtel. Gürtel lo que viene es a intentar descubrir, descifrar y ya prácticamente demostrado la financiación ilegal del PP. Y luego tenemos Brugal, que es un caso que gestiona basuras, que gestiona PGU de Alicante, es decir, tiene varias ramificaciones, donde están los empresarios que en Gürtel financian. ¿Por qué se entienden juntos? Porque los empresarios no financian ilegalmente el PP porque sí, no es una cuestión ideológica. Quieren conseguir algo a cambio, son empresarios, tienen un beneficio empresarial legítimo cuando uno va a trabajar sobre un contrato o un negocio, bien. Pero ahí entonces ellos querían hacer negocio. ¿Cuál es su beneficio empresarial? Las contrataciones que se llevaban amañadas o a dedo o dijéramos pues hechas para una red concreta empresarial. Y se entienden por eso. Claro, dices, detrás hay políticas, sí, detrás hay desarrollo de una manera, pues eso, pues pelotazos urbanísticos, grandes eventos, habían cosas detrás que se hacían también por pura ideología, pero casi que son la excusa para poder hacer esta red de desvío de fondos.
Vale. ¿Y cómo caracterizarías o definirías el liderazgo de Rita Barberá y en contraposición, cómo habría cambiado esto con Bonic? A ver, Rita Barberá tuvo un liderazgo indiscutible. También es verdad que creo que en el momento en el que Rita aparece en escena, incluso comparas con otros tipos de alcaldesas o de miembros del PP valenciano que también han sido líderes indiscutibles, ella tenía una característica especial, ¿no? Que es desarrollaba su, no sé, su faceta más campechana, no sé, una persona que aparentemente pues no es el estereotipo de político tradicional, encorsetado, de una manera de gesticular, de no sé qué, no sé, rompía esos estereotipos, parecía una tipa campechana, y entonces construyó un liderazgo político brutal. La ciudad de Valencia uno de los grandes pilares políticos, es decir, quien gestiona el Ayuntamiento de Valencia tiene unas capacidades grandes, ¿no? de tener proyección política y de que si hace las cosas bien, tener una proyección muy grande, ¿no? Con esa parte, dijéramos, de romper esos esquemas. Y entonces creo que se introdujo ella en unos momentos donde eso fuera una combinación que la catapultó a lo más alto del PP valenciano, y entonces todos se han sustentado en ella por eso, ¿no? Bonig, ¿qué pasa? Que Bonig tiene una parte que creo que se le nota mucho más que a Rita, que es muy sectaria en lo ideológico. Además, ella lo verbaliza mucho. Rita Barberá no la veo yo que sea una persona que haya defendido la ideología de la derecha de una manera, no sé, con argumentos, tal, sino gestión, tal, eventos, Valencia, qué grande eres, tal, ¿no? Frases así, pues eso, de la calle, de frases que son emblemas y ya está, ¿no? Bonig sí que tiene una carga ideológica y ella lo dice claramente, ella se siente la Thatcher valenciana y detrás lo que significa es que tiene una ideología muy clara, muy conservadora, además mucho, es decir, no de esta derecha que se sitúa en el centro para ser ambiguo, no, derecha, pero es además tremendamente sectaria, es decir, y hasta en la manera en la que lo expresa, con lo cual creo que puede producir hasta rechazo. Igual que Rita, a lo mejor hubo momentos donde pudo conseguir el apoyo de muchísima gente sin que tuvieran que definirse ideológicamente. Bonig, como es tan acérrima en la ideología y es tan brusca a la hora de definirla y de mostrarla y de hablarla, creo que se encora mucho en la extrema derecha. Entonces ahí hay diferencias. A ella, pues eso, a Rita le diría que es una líder carismática en su momento, muy poderosa, y Bonig diría que es una líder muy encorada en la ultraderecha. Y en este sentido, ¿qué rumbo habría tomado el partido junto a ella y las nuevas caras que han ido apareciendo? Pues es que yo creo que ahí hay un conflicto grande en el partido que a lo mejor no ha acabado de explosionar, pero yo sí que creo que en el fondo el partido, por mucho que aparentemente haya un apoyo masivo a Bonig, yo creo que ella está más cuestionada de lo que parece. Porque creo que hay un sector de derechas también que quiere ser más moderado, a la manera también en la que uno hace ideología o intenta hacer política, que muchas veces, bueno, si no tienes capacidad de convencer, pues vete ya por donde has venido, claro. Entonces creo que hay un sector que ve lo que yo veo, y es que ella, al final va desviando a su partido a esa extrema derecha, y además de una manera muy sectaria, muy radical en las formas, y creo que en el fondo hay una parte, y que creo que me da a mí la sensación que se acabará organizando bien y acabará jugando batalla, que quiere centrar un poco más, a pesar de que comparten la ideología, centrar un poco más hacia un discurso más moderado. Eso es lo que me da la sensación. Entonces, aparentemente el rumbo que está Bonig poniendo en marcha se encora mucho hacia esa extrema derecha, pero hay alguna gente que lo va a querer volver a posiciones más moderadas, pero eso todavía no está. Probablemente en el tema de Valencia, no sé si habéis visto que tienen un problema en el Congreso de Valencia con dos liderazgos,
A lo mejor a ella nadie se ha atrevido a competirle el liderazgo hoy por hoy en lo que es la Secretaría General del Partido Valenciano, ¿no? Del Partido Popular Valenciano. Pero creo que eso de Valencia que está pasando es el reflejo en el fondo de esto que hay en el pozo, ¿no? De que esa renovación, ¿desde dónde la entendemos? Una renovación que claramente interpele única y exclusivamente a la gente que de verdad siente que es de derechas, o lavarnos un poco la imagen y volver a ser un partido aparentemente moderado, que es capaz de dialogar y ser más transversal, y que también es un espejismo, pero que por las formas muchos sí que son capaces de conseguir eso. ¿Se inclinaría más hacia esta segunda? Claro, ella se inclina por la primera y hay otros que se inclinarían más. No sé, yo me extrañaría que, por ejemplo, María José Catalá o figuras así no le compitieran a Bonig en algún momento, o que en el fondo no estuviera gente afín a cada una de ellas organizándose porque saben que al final habrá una batalla. No lo sé, yo pienso que sí, pero bueno. Vale. Y bueno, ¿qué consecuencias tiene la corrupción para la ciudadanía? Y desde el Partido Popular, ¿se habría tomado alguna medida para controlar esto después de todo lo que hemos visto? La consecuencia directa es que tenemos menos colegios, que tenemos menos camas en los hospitales por cada 1000 habitantes, es decir, tenemos ratios en temas sanitarios, en temas educativos, en temas de índices de pobreza, en temas de paro, mucho peores que el resto del Estado, y más en una situación como la que tenemos de crisis que ya viene casi una década, aún es peor. Es decir, si partiéramos de una base mejor y hubiéramos sufrido la crisis, lógicamente pues tendríamos unos ratios que hubieran empeorado, ¿no? Casi por pura lógica. Pero si tú partías de unos datos que eran los peores de todas las comunidades autónomas, súmale la crisis y todo lo que conocemos, pues claro, son peores y los entiendes más. Y es que la corrupción conlleva pobreza directamente. La corrupción está vinculada a los países más corruptos del mundo, son los donde se registran mayores índices de pobreza, siempre. Porque al final tú robas a qué? Robas a la educación, robas a la sanidad, robas a la atención a las personas más vulnerables, robas a las políticas de estímulo económico, robas a empresarios honestos que tienen empresas que saben hacer las cosas, pero no tienen el teléfono de turno del consejero, consellera, no sé qué, y no pueden competir con igualdad de oportunidades. Robas a todo ese tejido. Ese tejido es el que hace una sociedad con unas cuotas de bienestar buenos. Entonces, si tú robas todo ese tejido, las cuotas de bienestar bajan por pura lógica. Es dinero que alguien se lo ha llevado y que no va donde tocaba. O sea, eso es ¿por qué? O sea, ¿en qué nos afecta la corrupción? Y eso hay muchas veces que la gente al final tampoco se queda en el escándalo en sí o en y yo entiendo, todo el mundo cuando salen noticias, pues el nombre propio, el hecho en sí, la conversación que haya tenido, que se haya desvelado por no sé qué, y nos quedamos en ese detalle. Yo creo que deberíamos ir ese segundo paso, ¿no? Cuando ya te has escandalizado, decir, bueno, es que además me he escandalizado, pero es que eso hace, por ejemplo, el caso Barça que hablábamos, es que ellos mismos en el proceso judicial que tienen ahora, es que ese caso de corrupción conllevó a aumentar la factura de la luz del agua inmediatamente. Los valencianos pagan más agua de la que debieran porque se ha robado dinero. Y además es que lo admiten los propios, que dicen, claro, yo quería robar, entonces ¿qué hacía? Pues subir el precio de la gestión que se estaba haciendo ahí en esa depuradora, porque quería robar y robar y robar. Como tenía que subir el precio de la gestión, tenía que recaudar más dinero. Pues entonces, ¿quién lo paga? La factura de los ciudadanos. Es decir, es una consecución. Y al final esta idea llega a los ciudadanos, o sea, los ciudadanos lo ven así, es decir, estoy pagando más agua porque esta persona... Yo creo que en el conjunto, dijéramos, a lo mejor el caso particular de Massa o el caso particular de tal, pero sí que esa convulsión que ha habido y que se ha demostrado no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en otros municipios, en otros territorios, es decir, y que muchos a lo mejor sí que ponen como simbólico el 15M, como dijéramos, la explosión, ¿no?, de la indignación más visual, porque la gente salió a las calles, ¿no? Pero yo creo que incluso aunque no hubieran salido a las calles, esa indignación estaba presente y era un seguido de cosas que te llevan a esas reflexiones, a lo mejor no profundas, de decir, mira, es que mira, esta factura, esto es así porque este caso, ¿no? Pero el decir, oye, es que sí, si están robando a alguien y me están robando a mí, porque
porque gestionan recursos públicos, que son míos, yo los pongo, o sea, me están robando. Entonces ese sentimiento, junto con la crisis económica, que fue virulenta, ha sido virulenta, yo creo que sí que cala, que ha calado. Es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, es que aún así no ha sido suficiente, es que el PP sigue siendo a lo mejor la formación política, en este caso, más votada. Bueno, partían de 55 diputados hace 2 años y tienen 31. Claro, uno puede pretender, uno dice, no, porque lo borren del mapa, de repente todos los ciudadanos no les vote ni uno, ¿no? Vamos a ser un poco realistas, también hay transiciones, también la gente, los cambios sociales se producen, pero también tienen que digerirse y tienen que impregnar a mucha más gente. Es decir, los cambios sociales no es de repente toda la sociedad se da cuenta de que tiene que cambiar. No, pues se producen con más intensidad, con menos, y si es con más intensidad cada vez sumas a más. ¿Y estaríamos ahora en ese punto? Yo creo que sí. Sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que sí que es cierto que nosotros tenemos casos concretos valencianos con una singularidad concreta, luego el conjunto del Estado ahora está sufriendo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, como el reflejo de lo que hemos vivido aquí durante estos años se está viendo, y entonces está habiendo mucha indignación en Madrid, están saliendo a las calles gente, convocatorias que han habido, el conjunto, dijéramos, de las diferentes resultados que hubo hace 2 años en muchos municipios es la demostración de que el caldo, ¿no?, de cultivo del cambio ha estado bastante generalizado, pero claro, España no deja de ser, no es un caso aislado tampoco en sí. Si uno ve lo que está pasando a nivel europeo o internacional, vamos, creo que hay una sensación generalizada de la gente de base de que no está funcionando el sistema de protección social, de bienestar social, no está funcionando en su conjunto. Entonces esto tiene que tener un revulsivo. Ya digo, en algunos países hay esa lógica se traslada a que Trump de repente es presidente de Estados Unidos, en Francia ha estado a punto de Le Pen tal, aquí en España ¿en qué? En que al PP y al PSOE, al bipartidismo, los hemos roto completamente, ya no va a haber bipartidismo durante muchísimo tiempo y a lo mejor ya nunca más, porque la gente ya no entiende esas lógicas, y encima esos 2 partidos que han representado el poder político por excelencia, pues seguramente nunca alcancen esas cuotas que tenían. Vale. Y bueno, volviendo al tema de la corrupción, ¿eres conocedora de si el Partido Popular ha tomado medidas o algo para prevenir de alguna forma? Yo creo que no, porque, o sea, fundamentalmente el PP lo que le molesta es que se sepa. Eso es lo que le molesta. Entonces, cuando se sabe, hay un problema, y el problema es que de repente hay una conspiración de la policía. Cuando no es la Guardia Civil, la UCO han hecho informes que no son fieles a la realidad, ya cargan contra la UCO, que es una unidad especializada en delitos, quiero decir, y que no hace informes gratuitamente. Cuando no la UDEF, ya la policía también hace informes que no. Cuando no los jueces, porque es que hay jueces que, es decir, al final van apuntando, es como que van disparando a ver si ese relato de que en realidad hay una conspiración para acabar con el PP y tal, cala. Cuando dices, no, es que aquí no puede ser que ustedes estén hablando de que se han alineado todos los astros para apuntarles a ustedes en tantísimos casos a tantísima gente y a la altura, ¿no?, de la que estamos hablando. O sea, es un partido que tiene a día de hoy la corrupción de una manera intrínseca, hasta el punto de que todavía lo lidera, no solamente como partido, sino a nivel de España, el presidente del gobierno, una persona que supuestamente sus campañas electorales, por lo tanto, la manera en la que consiguió llegar a ser presidente del gobierno, fueron pagadas ilegalmente, y él era el presidente del partido. O sea, no solo es que llegara porque hubo una financiación y uno puede decir, es que yo no sabía nada, es que eras el presidente del partido además, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, que para tomar medidas verdaderamente eficaces, uno tiene que asumir verdaderamente que lo ha hecho. Que lo ha hecho. Aunque sea el de al lado, pero está en mi partido, lo hemos hecho. Y esto tiene que cambiar radicalmente. Mientras haya piezas en ese puzzle del PP, y piezas tan señaladas por la corrupción y de tan alto grado, y no se las quiten, dijéramos, de encima, no las aparten, no va a haber medidas eficaces. Porque es que si tú pones medidas eficaces, van a ir directamente a señalar, además, a esas personas.
Y el primero que caería casi sería Mariano Rajoy, Claro. por responsabilidades políticas, aunque luego no haya judiciales, pero por responsabilidades políticas. Entonces no creo que se estén tomando medidas. A pesar de que también digo una cosa, yo creo que hay mucha gente afiliada al Partido Popular, muchísima gente, que tiene intención de que el partido no sea esto, que le mueve unos valores y una ideología, me parece legítimo. No la comparto, pero me parece extremadamente legítimo. Y que en el fondo, pero todavía no tienen ni el peso ni lo han conseguido llevar a cabo. Vale, y como oposición, ¿cuál dirías que es la estrategia actual del Partido Popular que maneja? Pues fíjate tú que hay una cosa que me llama la atención y es la obsesión con intentar decir que todos somos iguales. O sea, eso es porque, por ejemplo, cualquier cosa es susceptible de ellos pensar que es un escándalo, ¿no? Pues no sé, si Mónica, que es vicepresidenta y que es consellera de una consellería como políticas inclusivas, hay 12 trabajadores, dijéramos, de lo que es libre designación que trabajan ahí, son los enchufados de Oltra y usted no sé qué viene aquí. Y dices, no, es que ella tiene 2 consellerías, dijéramos, ella no gestiona una, es como si gestionara 2 y además tiene menos y además es que los cargos, dijéramos, intermedios entre la parte funcionarial y el consellero o consellera de turno existen y están ahí, es transparente y la contratación está clara y es a luz de todo el mundo. No tiene por qué discutirse esa figura, salvo que haya excesos y haya contrataciones que se hacen a escondidas y haya no sé qué. No, están ahí. Eso no es un caso de corrupción. ¿Quieren que discutamos sobre si esa figura debe existir o no? Discutámosla. Pero ustedes no quieran vender aquí que es que se está tejiendo una red. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Creo que están usando determinados elementos para construir casos, para ellos decir, veis. Claro, ¿veis qué quiere decir el veis? Veis es, permítemelo a mí también. ¿Veis? Si está esto, es que, o sea, todos al final, pues oye, dejarnos que si llegamos y nosotros tejíamos redes clientelares, contratábamos a gente y no salía en el diario oficial porque lo hacíamos vía contratación de asistencias técnicas y no sé qué, cosas así que sí que eran tramas, que son redes creadas ex profeso para trabajar para el partido en vez de tal, y dices, hombre, es que no es veis y no podéis decir, entonces permítamelo a mí ser corrupto. También es una forma un poco de quitar el foco en ellos y claro, ponerlo... Bueno, claro. Que yo creo que ellos, en vez de discutirnos sobre la política o confrontar la ideología, están obsesionados en construir casos donde no los hay, pero intentando impregnar en la sociedad de todos son iguales y todos somos iguales y todos no sé qué, con lo cual... Sí. Bueno, también es verdad que son muy críticos con temas como la educación, la lengua, eso, o sea, ¿qué estrategias siguen, o sea, qué quieren conseguir con eso? Bueno, hay varias cosas. Una, el Partido Popular, y esto nos remontaríamos a Zaplana, consiguió unir, dijéramos, la derecha, que no estaba unida, en su momento con un elemento en común y era tener un enemigo, ¿no? Un enemigo era Cataluña. Catalanes, el catalán, Cataluña. Y entonces Zaplana consiguió unir al Partido Popular en su momento con Unión Valenciana y entonces unió a la derecha y por eso ganaron. Ganaron porque consiguieron unir a la derecha. Claro, ¿qué les unía? Ese elemento. Ese elemento durante mucho tiempo el fantasma del catalanismo lo han usado hasta la saciedad y le han sacado mucho rédito electoral incluso a ese fantasma. Eso se agotó hace ya varios años, se agotó. Es decir, a la gente ya esto dices, ¿pero esto qué es? O sea, aquí no hay ningún fantasma del catalanismo, aquí no hay un sentimiento de independencia como puede haber en Cataluña, o no es verdad. Los políticos que están en la oposición, Compromís, Podemos, no están diciendo esas cosas, no están hablando de eso. Están hablando de educación, están hablando de salud, que rompieron, dijéramos, la gente también con ese fantasma. Claro, ellos eso creo que pretenden intentar volver a resucitarlo.
y les está costando en realidad, les está costando mucho porque están intentando manipular cuáles son las decisiones que está tomando el gobierno para tener ese discurso, pero yo creo que la gente no acaba de ver que exactamente eso sea una amenaza para ellos. Es decir, ¿no? Saca un decreto que lo que intenta es que los niños tengan competencia lingüística en 3 idiomas, que son las 2 oficiales, y el inglés. Eso es malo para mi niño, mi niña, de verdad es malo. Yo creo que ya no despierta tanto. Y el tema de la desconcertada, a ver, eso es una medida, como te he dicho antes, ideológicamente el Partido Popular prima una educación concertada respecto a la pública, y por eso los índices de conciertos se habían disparado y los índices de la pública se habían recortado de forma masiva. O sea, era inversamente proporcional lo que subía masivamente el concierto y lo que bajaba la educación pública. ¿Eso es un modelo? Sí, es un modelo ideológico, sin lugar a dudas. Nosotros hemos confrontado ese modelo ideológico. Es normal que ellos no nos lo discutan, claro, porque ahí sí que hay una diferencia de concepción de qué debe ser la educación y cómo el concierto debe ser subsidiario a la educación pública. Donde la educación pública no llegue, fantástico el concierto, pero no como si fueran elementos a equilibrar. No es verdad, no es así desde nuestro punto de vista. Pero además es que el concierto hace, y sobre todo en manos de quién están los conciertos, es también una red poderosa de gente afín, ¿no?, al Partido Popular, porque hay congregaciones, es decir, es una red que se siente más protegida sus intereses con la derecha que con nosotros. Al final es un negocio, ¿eh? Yeah. Son empresas, les cobran, declaran, no sé qué, es una empresa. Entonces tienen unos intereses económicos y luego además tienen unos intereses de unos valores que quieren ir introduciendo en la sociedad. Entonces, pues es normal que confrontemos, ¿no? Vale. Y bueno, en tu opinión, ¿qué sería necesario para tomar en serio, de alguna forma, este rumbo que está siguiendo el partido de supuesta regeneración política? Muchas cosas. Pues mira, casi una de las primeras, porque yo, fíjate que he visto escándalos de corrupción aquí en el Partido Valenciano, aquí en la comunidad, cosas bastante desagradables, como el caso Blasco, que creo que es de los más, no sé, vergonzantes o indignantes, no sé cómo decirlo. Pero una de las cosas que yo no me hubiera esperado que saltara además con este grado de descaro, y me parece extremadamente preocupante, es en el caso Lezo las conversaciones que hay sobre lo bien que ven ciertos nombramientos en las fiscalías, anticorrupción, etc. Porque eso sí que es, al final, si los ciudadanos no creemos que haya algún sistema que nos proteja de los abusos de poder, si truncas eso, y claro, cuando ya te enfrentas al poder político con esos casos, que es como que te tiran aquí en la cara, ¿no? De repente ves, ostras, es que el poder político, que no me está protegiendo en realidad, se está protegiendo a sí mismo, con sus intereses, o no sé qué, con mi dinero, vale. Pues necesito una protección del Estado. El Estado democrático, ¿no?, se basa en pilares fundamentales, y entre ellos el Estado de Derecho y la justicia, ¿no? Ellos están dañando enormemente ese Estado de Derecho, en cuanto que está cada vez sumando más gente que ya no siente que la justicia sea una protección del ciudadano frente al abuso de poder. A mí me parece que es lo más peligroso que puede pasar y que está pasando, y es probablemente lo más grave. Los casos de corrupción están ahí, pero si tú de verdad crees y sientes y es real que tienes un sistema, que es el de la justicia, bunkerizado, protegido entre ellos, para de verdad actuar ante los abusos de poder, crees todavía que
la democracia tiene su base aún algo sólida, tiene manera de protegerse y dijéramos, de combatir la corrupción. Pero el PP está yendo ahí, está tentando contra eso, porque necesita controlarlo, porque ellos están en la otra parte, en la parte de ese poder político que ahora mismo el ciudadano dice, no me representas, no estás cumpliendo con tu deber. Y claro, mientras vean cosas de este tipo, es difícil pensar que está habiendo una regeneración. Es que todo lo contrario, claro, porque es que ellos están precisamente, su estrategia ahora mismo es o que no salgan los casos o señalar directamente además a esa red que te he dicho, ya sea de la UCO, de los jueces, que ya ni siquiera se atreven a decir que es un complot político, ¿no? Que antiguamente decían que es que los partidos, que es que se inventan cosas, ¿no? Como vienen con informes judiciales, policiales, no sé qué, están, dijéramos, mermando, introduciendo el elemento de que pues, la policía, la Guardia Civil, los jueces, en realidad pueden estar inventando cosas, pero además, eso por un lado a nivel público y a escondidas, metiendo elementos dentro para controlar cada acción, cada paso que dé la justicia para luchar contra la corrupción. Claro. Con lo cual dices, no puede haber regeneración si estáis en esas. Es que es imposible. Todo lo contrario. Claro. Si precisamente que estáis atentando contra el pilar básico del Estado de Derecho y de los ciudadanos, ¿no? Su parapeto, ¿no? Contra el abuso de poder. Que es que la justicia sea justa y que nos mire a todos con los mismos ojos y nos juzgue según los hechos que hemos cometido con las garantías que tiene que tener para el proceso. Entonces no creo que ellos estén regenerando. ¿Hay voces que piden regeneración? Sí, hay voces. La regeneración en el PP van a ser primarias. La regeneración en el PP van a ser que de repente, pues yo qué sé, gente que tiene unas edades bajen en 2 generaciones y metan a gente joven que parezca que de repente han venido y no son de los que llevan 40 años en política. No sé. Eso es la regeneración. Eso, para mí, algunos lo están diciendo, se están consiguiendo espacios dentro del PP en ese tipo de cosas, pero en el fondo yo no creo que sea regeneración del PP. No lo creo. Creo que eso es el maquillaje, eso es porque ya no les queda otra, porque todos los partidos hemos hecho muchas cosas para ser partidos muy diferentes a lo que eran los partidos del siglo XX, pero tú en el fondo no estás regenerando nada. Estás haciendo un lavado de imagen, porque en el fondo estás destinado a otras cosas. Es la otra parte. Perfecto. Bueno, ya para acabar, así como conclusión, ¿crees que el poder corrompe y existen medidas para poder garantizar a la ciudadanía que sus representantes políticos no van a corromperse? El poder corrompe. Es que el poder corrompe como frase, seguramente en lo que estábamos hablando se ajusta. El tema es qué concepto de poder tenemos, que ese es el tema. Es decir, poder es, yo por ejemplo soy concejala del municipio, poder es tener la capacidad de gestionar, tomar decisiones que pueden decidir sobre hacer un proyecto, hacer una política determinada, etc. Es un poder que yo tengo porque soy un cargo que puedo ejecutar una acción u otra. Eso es poder. Podríamos pensar que eso es poder. Vale. Claro, ¿para qué yo uso ese poder? O ¿cuál es el poder que de verdad quiero? Es decir, si yo uso mal ese poder, ¿vale? Y lo uso para beneficio tal, o persigo que ese poder que yo tengo, en realidad esas decisiones, esos proyectos, esas políticas, en realidad lo que van a revertirme a mi beneficio, estoy usando mi situación para corromperme o para corromper a quien tenga al lado. Es decir, el uso de ese poder. No el poder en sí. No el poder en sí, claro, es el uso de ese poder y luego la otra concepción del poder, y es, el poder es porque tú persigues tomar decisiones, hacer una determinada política, hacer no sé, construir un modelo de sociedad que piensas que es un modelo de sociedad justo, tal, o en sí para perpetuarme en el poder constante, es decir, para estar en una situación privilegiada constantemente. Entonces, si mi motivación en la política no es tanto tener una idea y ponerla en práctica y tal, porque creo que es lo beneficioso, sino me da igual lo que sea, incluso la idea, si esta me conviene más, pues esta.
para seguir perpetuándome en ese poder, es que ahí te has corrompido también, ¿sabes? Porque están las dos cosas, es decir, el uso de ese ejercicio que tú puedes hacer de toma de decisiones, si lo haces bien, tienes un poder, es lógico, pero haces un uso que es el que te han designado los ciudadanos, o si haces un uso para beneficio. Eso es corrupción. Vale. Pero luego está el para qué tú quieres estar ahí, que es la previa. Tú quieres estar ahí porque tienes una idea de sociedad, de políticas que se deberían hacer, que crees que hay un bien común que perseguir con unas determinadas acciones, o en realidad te da hasta igual. Es decir, si me conviene, si ahora creo que la gente, si digo esto o si hago esto, me van a seguir apoyando. Es decir, estás hasta pervirtiendo la esencia de la representación política, que debe de tener una base ideológica, una base de pensamiento, una base de reflexión, que vale todo. ¿Vale? Y lo mismo soy de derecha, ahora de centro, luego otra vez de derecha o de ultraderecha y luego otra vez de centro. A mí eso me parece que es ya hasta la propia corrupción en la propia persona, ¿no? Tus propias ideas. Y en cuanto a los mecanismos, ¿existen mecanismos? Sí, no van a ser nunca 100% eficaces y sin lugar a dudas seguro que van a encontrar en algún momento escondrijo. El tema es si hay elementos, dijéramos, que hacen saltar las alarmas, si la reacción después es la reacción adecuada y si tenemos ese Estado de Derecho capacitado y asegurado de que va a poder también hacer frente, ¿no? Pues está la parte de decir, yo pongo herramientas de transparencia, de control, oficina antifraude, es decir, cualquier cosa que podamos imaginar que lo que haga es poner más luz y taquígrafos, más garantías de en la contratación pública que haya la libertad de concurrencia, de tal, que haya un sentido técnico que evalúe y no que puedan tal, no sé, hay un montón de mecanismos que de hecho se están desarrollando, se están poniendo en práctica para que sea mucho más complicado, muchísimo más complicado, ¿no? Pero muchísimo más complicado no es imposible, ¿verdad? Vale. Luego, cuando resulta que sucede, imagínate que sucede, que se han encontrado ese escondrijo para que suceda, ¿qué elementos hay para que los detectes? ¿No? Bueno, la primera es como para que no pueda suceder, no tengas ni siquiera capacidad de poder. Más ya has tenido capacidad de poder, hay elementos que lo pueden detectar, es como una segunda fase. Y en el momento que lo detectas, la reacción está, por un lado, la política, es decir, los partidos, los responsables de cuando está eso ahí, somos capaces de contestar a eso, de hacer fuera, de pura responsabilidad, de investigar hasta el último tal, aunque luego se expanda y es que resulta que pensaba que era este, pero eran 3 más, pero eran compañeros míos, da lo mismo, pero es que yo quiero, ¿no? Y aunque se lleve a 3 por delante. La reacción política y la reacción judicial, y es que yo no quiera en ningún caso el poder político interferir en que la justicia haga su trabajo con todas las de la ley, porque además es quien tiene luego la capacidad de sentenciar, no yo puedo asumir responsabilidades políticas, apartar, no sé qué, pero finalmente quien sentencia al hecho y quien incluso puede poner pena de devolución, de cárcel, es un juez. Entonces, eso también hay que garantizarlo. Entonces, hay medidas y hay que ponerlas, pero no siempre serán fáciles ni infalibles. No serán infalibles, pero hay muchas cosas que hacer. Y de hecho, por acabar ya que te estoy soltando un rollo, creo que hay países que deberíamos mirarnos como, a ver, la condición humana de verdad es diferente en, no sé, países nórdicos que en España. O sea, tenemos una condición humana diferente. Nos motivan. Si yo digo, es que aquí como hace más calores, pues bailamos más, somos más festeros, somos más trasnochadores. Y allí pues se acuestan antes, hace más frío, se meten antes en casa. Eso no es condición humana. Condición humana, pues eso, lo mismo las cosas como la ambición, no sé qué nada, como la empatía, la humanidad, es decir, son condiciones humanas. Somos diferentes nosotros de otros países donde esto no pasa. Es que no pasa. Y cuando pasa es eso que te digo yo, es a lo mejor el rinconcito que han encontrado gente muy concreta para hacer una cosa que no se debe de hacer, ¿no? Y reaccionan de una manera tan ejemplar. Entonces, el problema lo tenemos nosotros. Claro, nos falta mucho que aprender, ¿no?
sería todo.